¿crees que la política sigue siendo la forma más importante de hacer los cambios estructurales en la sociedad como tal? ¿O hay otras formas en las cuales la gente puede hacerlo? Depende la definición de política, ¿no? Ok. Yo siempre he sido muy crítico de esa definición de política porque hay que diferenciar entre la grilla, ¿no? Que es lo que regularmente vemos y salen los medios y la gente que se mueve. Y lo que es la política. Hay una definición que a mí me gusta mucho de política. Cuando yo estudiaba ciencias políticas y administración pública, y la conocí, dije, es una gran definición. Política es lo que te permite generar consensos para el bien común de la sociedad. Eso debiera ser o pudiera ser una definición constructiva y positiva de la política. Claro. Si lo vemos en esa perspectiva, pues la política no necesariamente se acota al servicio público. Claro. Sino puede funcionar en cualquier ámbito. En cuestiones empresariales, en cuestiones privadas, organizaciones de la sociedad civil, en todo, porque es ponerte de acuerdo para construir, ¿no? Y si lo vemos en el servicio público, pues más todavía, ¿no? Tienes que ponerte de acuerdo con los que no están de acuerdo contigo de entrada por definición, por intereses, tienes que conciliar y tienes que llegar a un punto para poder avanzar, ¿no? Ahora, partamos de la realidad, ¿no? Lo que conocemos o entendemos regularmente por política, que son los grupos de interés conformados en partidos políticos y una estructura burocrática que se va rotando para la administración, ya sea de un municipio, un estado o un país, ¿no? Pongamos la definición de política en esta caja, ¿no? Y pongamos la sociedad civil en otra, ¿no? La sociedad en su conjunto. La pregunta es, ¿esto es necesario para que cambie? ¿No? O sea, esta cubeta de lo que tenemos por política para que cambie la sociedad, pues yo creo que nos ha enseñado el mundo y los cambios en los últimos 20, 30 años que no es así. Claro. No es así. Y a mí en lo personal me ha tocado vivir cómo se están dando se dieron muchos de estos cambios y muchos cambios que vienen, ¿no? Creo que nosotros fuimos parte de una generación en donde nos empezamos a formar con el internet, cuando nos empezamos a formar con pasar la transición de los libros a las computadoras, los cuadernos a las computadoras. Y quiero poner quizás 3 ejemplos muy sencillos, ¿no? De cómo ya no es necesario este sistema político, porque las sociedades hoy en día tienen herramientas muy poderosas como para generar cambios, ¿no? El primero es este gran esfuerzo que hace muchos años, quizás algunos recuerden, de crear una enciclopedia digital. Microsoft invirtió cientos o miles de millones de dólares para crear una enciclopedia, creo que se llamaba Encarta. Sí, ¿no? Eso me salvó de problemas. Que la vendían, y contrató a un montón de gente para que le dieran estructura y demás. Yo les pregunto, ¿cuánta gente hoy en día usa Encarta? Nadie. ¿Cuál es el equivalente a una enciclopedia hoy en día? Wikipedia. Cuando salió Wikipedia, poquito después de Encarta, todo el mundo dijo, están locos. O sea, la gente no va a poner de su tiempo, de su esfuerzo, para alimentar este sistema de información. Y si lo van a hacer, van a poner puras tonterías. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No fue así? Claro. ¿No fue así? ¿Eso de qué te habla? De cómo las sociedades se están transformando de una visión de competir a una visión de cooperar, ¿no? Vámonos a otro ejemplo. Inteligencia artificial. Hoy en día, muchos de nosotros cuando tenemos una duda, entras, le pones yo le digo el licenciado Google, le preguntas, ¿no? Oye, pues fíjate que quiero saber cuánta población tiene Hidalgo, ¿no? Y te va a decir 3.08 millones de habitantes tiene de acuerdo el último censo del INEGI, tal. Sí.
Pero hoy en día podemos tener información más sofisticada. ¿Qué pasa cuando uno entra a uno de estos esquemas de inteligencia artificial y le dice: necesito por favor que me digas cómo ha sido la evolución de la población en los últimos 20 años en Hidalgo? ¿Cómo ha sido la conformación de los diferentes grupos generacionales, grupos de edad? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Es una pregunta más sofisticada. Y uno se sorprendería, se sorprende de la respuesta que te da y cómo empieza a copiar toda la información y te da un producto terminado. Y uno diría: es que esto cuesta muchísimo dinero. Es gratis. Es información que está a un clic de quien tenga una computadora enfrente. La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene todo esto? Tiene enormes implicaciones porque ya estamos en un punto en donde la inteligencia artificial te permite componer problemas, y muchos de esos problemas pueden ser información que requiere la sociedad para una toma de decisiones coordinada. Entonces, hoy en día, cuando uno empieza a discutir estos temas de democracia, política y acceso a la información, ya no tan solo tiene la información en bruto, sino alguien te puede hacer este análisis de la información. Sí tiene muchísimos riesgos, hay muchísimas críticas, claro, pero ya se está dando. O sea, imagínense en un par de años, cuando alguien le pregunte a estos sistemas de inteligencia artificial sobre aspectos muy específicos que querramos evaluar, por ejemplo, sobre la gestión pública. Ya no es entonces el tomador de decisiones dueño de toda la información, sino ya es una cosa totalmente abierta. Y eso va a tener muchísimas implicaciones en la sociedad, ¿no? Claro. Y vámonos quizás al último gran cambio para visualizar estas transformaciones de la sociedad. Uh-huh. La pandemia nos hizo a la fuerza aprender a trabajar de manera remota. Claro. Cada vez hay más gente que está en sus casas, en diferentes países, trabajando para otros países, para otros lugares, y eso te rompe lo que antes existía de irte a migrar a otros lugares. Y eso tiene también muchísimas implicaciones. Claro. Porque antes lo que tú tenías eran poblaciones totalmente cooptadas por una dinámica económico-social, que la única manera de romperlo era salir. Y entonces la población que no podía salir se quedaba cooptada. Pero ¿qué pasa si ya empiezas a tener toda esta posibilidad, ¿no?, de que puedas trabajar a distancia? Eso te va a recomponer económica y socialmente las sociedades de una manera brutal. Y tiene implicaciones políticas enormes, tiene implicaciones sociales enormes, Y aquí hago una reflexión. Siempre me han dicho: oye, ¿cuál es la mejor manera de componer la democracia? Pues hacer que el voto, como siempre se dice, sea informado, libre, secreto. Uh-huh. Que no sea un voto de hambre, que no sea un voto condicionado porque le van a dar una lana, que no sea un voto condicionado porque le van a dar una beca, que no sea un voto condicionado porque le van a dar 1 kilo de frijol o de maíz. Sí. Cuando mayor parte de la población tiene mejores ingresos bajo todos estos sistemas, uh-huh, pues cada vez las proporciones de la población dependientes de un ingreso de alguien o un sistema o de lo que quieran, pues van a ser menores. Escucha el episodio completo en Spotify y YouTube. Encuéntranos como El Día Cero Podcast.